Señor les bendiga. Saben que la alabanza es una manera de decirle, de ser con el Señor agradecidos y de alabar y exaltar el nombre del Señor. Es una forma de decirle, Padre, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la vida, por la salud, por todo. Y muchas situaciones que suceden en nuestra vida son a causa de nuestra imprudencia y desobediencia. Fíjese que al escribir este mensaje yo me preguntaba o yo me decía, ¿por qué los seres humanos creemos que somos invencibles? Hay una etapa de nuestra vida, del ser humano, que creemos que lo podemos hacer todo. Tenemos fuerza, tenemos juventud, tenemos agilidad. Y creemos que nadie ni nada nos puede detener. Y vamos por la vida haciendo muchas cosas, tomando decisiones a la ligera, haciendo cosas que no debemos. Y cuando vienen las consecuencias de nuestros actos o nuestras decisiones, entonces aquel que no cree en Dios, ¿verdad? Dice, es cosa del universo, tiene que pasar porque el universo tiene que alinearse y etcétera, etcétera, los que creen en eso. Pero los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, los que hemos escuchado palabra de Dios, ya sea por una religión o porque somos verdaderamente hijos de Dios, entonces muchas veces sabe que tenemos la osadía de culpar a Dios. De decir, Dios lo permitió por tal cosa. Y así somos. Tenemos un corazón endurecido, dice la palabra. Hermana, yo me considero que no tengo corazón endurecido. A veces cuando nos examinamos o cuando vienen situaciones a nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que sí tenemos un corazón endurecido. Aunque digamos, no lo tengo, hay cosas que nos muestran que sí. Y entonces, cuando suceden estas cosas difíciles o estas cosas que están fuera de nuestro alcance, muchas veces no nos agrada. No nos agrada. Y tratamos de culpar a otras personas, ¿verdad?, de nuestros actos y nuestras decisiones. Aún cuando dentro de esos actos y esas decisiones, Dios nos pudo hablar antes. Dios nos pudo decir, esa persona no, ese trabajo no vayas a ese lugar, esa amistad no. Y nosotros dijimos, no hay nada de malo, no hay nada de malo en divertirse, no hay nada de malo en que yo trabaje allí, etcétera. Y la palabra de Dios nos llama a ser prudentes, a tener prudencia. Y buscando
¿qué es ser prudentes? Me llevó a la palabra templanza. Y la templanza es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué me dice la palabra prudente? Prudencia significa también cautela, moderado, sensato y de buen juicio. Y muchas veces vamos por la vida, hermanos, sin tener buen juicio, sin ser sensatos, sin ser moderados y sin ser cautelosos. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos dijeron, o sea que si tu amigo te dice que te tires del barranco, te aventás? A todos creo que nos dijeron, ¿verdad? Y uno decía, no, mamá, tampoco a ese punto. Pero hay muchas situaciones y muchas decisiones que sí, nosotros no tenemos cautela. Nosotros no somos prudentes. Y lo vamos a ver en el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios en el capítulo 12. Proverbios 12, 16. Y ahí mantenga su Biblia porque vamos a leer otros versículos. Dice el versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Miren, el enojo no es bueno, hermanos. El enojo va contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que debemos de tener gozo y paz, ¿verdad? Y el enojo no nos da ni paz ni gozo. Y entonces, cuando usted se enoja rápidamente, usted no piensa. Cuando usted se enoja, usted es capaz de decir cosas y no las dice estando bien, ¿verdad? Cuando estamos enojados, somos capaces de lastimar a otras personas. Herimos. O somos rápidos para tomar una mala decisión, enojado. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de repente ver a alguien que se molesta, que tiene un vehículo y en su enojo agarra el vehículo y se va a una velocidad que uno dice, este muchacho o esta muchacha a esa velocidad que va, le puede pasar algo. Puede atentar contra su vida. Así de capaz es el enojo. Y entonces Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que el necio al punto da a conocer su ira. En nuestra necedad nosotros nos enojamos, pero al ser prudentes nosotros hacemos caso omiso de eso. Ahora, mi pregunta es, cuando usted y yo estábamos pequeños, ¿éramos enojados? Usted ve a un niño y usted tal vez puede ver que lo vea enojado porque usted le dijo, eso no se hace, eso no se toma.
Pero el niño se va y al ratito se le olvida. Y después viene como si nada. Y en eso nos llevan años luz los niños, a los grandes, a los mayores. Por eso la palabra de Dios también nos dice que nosotros debemos de ser como los niños. No físicamente, pero sí en su sentir, en su actuar, porque los niños tienen esa habilidad de perdonar, esa habilidad de olvidar fácilmente. Por lo menos yo podría decir hasta los 6, 7 años. Ya de los 8, ya el niño tiene más conciencia y ya hay cosas que les pueden afectar. Entonces, cuando somos niños somos juguetones, sonrientes, no somos egoístas, aunque hay niños que dicen mío, mío, y ven otro juguete y lo quieren, ¿verdad? Pero el niño se puede ir moldeando, puede ir cambiando, se le puede ir enseñando cosas buenas. Entonces, muchas veces el enojo que se da en nuestras vidas vino como una forma que nosotros pusimos, ¿verdad? Como un protector o un escudo que nosotros pusimos para que las personas no nos lastimen, para que las personas no nos hagan daño. Entonces, en nuestra mente, ¿verdad? Dijimos, hay que hacerse enojado para que la gente no moleste o para que la gente no haga cosas con mi vida o conmigo, ¿verdad? Y ¿sabe usted que el enojo es causa de muchas enfermedades? Por ejemplo, la presión arterial. Cuando una persona padece de presión arterial, le dicen, usted no tiene que tener cóleras, usted no tiene que tener enojos, porque eso afecta su salud. Y no solo la presión arterial, sino que hay otras enfermedades que quiera sea o no, afectan nuestro organismo. Y Dios nos dice, está bien que te enojes, porque la palabra dice, está bien, enojados pero no airados, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo nos enojemos por algo, hermano y hermana, tratemos o pidámosle a Dios que se nos pase rápido. Que demos la vuelta y digamos, no hay nada, no pasa nada. Que el Señor nos dé esa prudencia, esa templanza para saber que eso es lo correcto, que eso es a lo que Dios nos llama. Yo no sé si dentro de su círculo familiar o de amistades, usted de repente tiene a alguien que usted lo ve, le pasan cosas, tiene discusiones, pero lo ve con una tranquilidad. Lo ve que dice, está bien, no hay problema, pero no nos enojemos por algo así. Yo digo, ¿qué fuerza tienen estas personas? Porque a uno de repente le dicen, es que usted, aunque no diga nada, pero en su cara se le ve la molestia. En su actuar se le ve la molestia.
Y podemos pasar 1, 2, 3, 4, una semana, etcétera, toda una vida molestos. Y el Señor nos llama a tener prudencia en ese aspecto, que debemos de saber perdonar, debemos de no ser rencorosos, ¿verdad? De que el enojo o la molestia por algo se nos pase rápido. En Proverbios 15:5 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Ha escuchado usted ese dicho? El que no oye consejo no llega viejo. Todos en esta vida necesitamos dirección, desde el más pequeño hasta el más grande. Hermana, pero el más grande ya vivió, ya sabe, ya conoce, ya sabe qué es bueno, qué es malo, qué conviene, qué no conviene. Pero hay muchas personas adultas mayores que en sus años más centrados ya se vuelven como niños. Y muchos de ellos se vuelven caprichosos, quieren hacer lo que ellos dicen. Entonces, por eso yo digo, todos necesitamos dirección. Todos necesitamos escuchar la palabra de alguien, el consejo de alguien. Cuando uno está joven, ¿verdad? Uno no quiere que lo aconsejen. Uno toma las decisiones y ya, ¿verdad? Nunca buscamos consejos en la juventud. Es raro el joven que puede decir, yo necesito el consejo de alguien. Y generalmente lo que uno de joven hace es, tengo mi círculo de amigos, que ellos me aconsejen. ¿Cómo me va a aconsejar a alguien que es de mi misma edad? Tengo que buscar el consejo en alguien mayor, en alguien que sea diferente, que sea de un pensamiento diferente. Y muchas veces no solo menospreciamos el consejo de papá y mamá, también menospreciamos el consejo del pastor, el consejo de mi líder, ¿verdad? Muchas veces las personas nos dicen, cuidado, cuidado con tal cosa. Y uno dice, si no pasa nada, si no pasa nada, todo está bien. No hay ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa más adelante? Nos vamos a dar en los dientes porque no escuchamos consejo, porque hicimos oídos sordos a ese consejo que mamá, que papá, que un hermano mayor nos pudo haber dado. Que otra persona con mayor conocimiento de la palabra nos pudo haber dado. Muchas veces decimos, ay, estos viejitos como ya vivieron, yo estoy joven, yo quiero hacer, yo quiero conocer, yo quiero aprender. Miren, hay cosas sí, que las vamos a
tener que aprender a raspones, a golpes. Pero también hay cosas que las vamos a aprender oyendo, viendo que otro falló y no escuchó consejo. Y a mí me dieron ese mismo consejo, pero aunque no era para mí, yo escuché, yo puse atención. Y entonces las dos vidas, los dos caminos fueron diferentes. Así que, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé prudencia para escuchar el consejo sabio, el consejo que nos edifica, el consejo que nos exhorte. Porque cuando llegue el consejo que nos está diciendo, no hagas eso no está bien, ¿qué hacemos? Enojarnos, ¿verdad? Molestarnos con esa persona. Decir, ay, este viejito, esta viejita metida. Ay, mi mamá tan exagerada. Ay, mi papá. Y aburre con lo mismo. No, simple y sencillamente es porque nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Tanto niños, jóvenes y adultos, ¿verdad? Todos debemos escuchar un buen consejo. ¿Sabe por qué es bueno escuchar buenos consejos? Porque usted se evita muchos problemas. Porque usted se evita muchos raspones. Y acorta el camino de las bendiciones que usted y yo estamos pidiendo también. Porque por la desobediencia y por la necedad, a veces el Señor nos dice, aquí recto está tu bendición. Va a depender de ti si te vas recto o te vas a dar una vuelta. ¿Qué acorta más mi bendición? Irme recto, ¿verdad? Caminar recto, saber que aquí está. No irme allá, subir, bajar, volver a subir, volver a bajar. Entonces, Dios nos llama a que escuchemos consejo, a que pongamos atención a esa palabra que nos están diciendo. Pórtate bien, saca buenas notas, sé buen estudiante, estudia una carrera, aprende esto, hace esto. Fíjense que yo he llegado al punto de creer que cuando usted va a hacer algo y de repente 2 o 3 personas le dicen, no, mira, mejor hacerlo así, hay que poner atención, porque quizás es Dios el que está diciendo, no lo hagas como lo has pensado. Aquí hay otra opción. Quizás si como tú lo has pensado puede suceder algo, puede pasar algo. Entonces, pongamos atención al consejo. Cualquier consejo que venga, que sea bueno, ¿verdad? No ese consejo que nos dice, vamos a abrir ese carro. Vamos a ver si hay alguien en esa casa y nos metemos. Esos consejos no. Consejos buenos, consejos que edifiquen, consejos que nos enseñen. Y vamos a Proverbios 10:19.
tiene. Amén. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y dice el 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Miren, la lengua. La lengua es el miembro más difícil que nosotros tenemos. Es uno de los miembros que más nos cuesta dominar. Con la lengua usted puede bendecir, con la lengua usted puede maldecir, con la lengua usted puede dañar, usted puede quitar sueños, usted puede hacer sentir mal a alguien. Con este pequeño miembro usted puede hacer muchas cosas. Criticar, hablar, que a mí sí me gusta como predica, a mí no me gusta como predica, a mí yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, yo no, etcétera. Y empezamos a hablar tantas veces, hermanos, y de tantas cosas, y cosas que no edifican, cosas que no son buenas. Miren, con la lengua usted puede encender el enojo de algunas personas. Pero si usted, en vez de estar, habla y habla, que habla y habla, y calla, es prudente, esa es la palabra. No sé, yo creo que a todos nos gusta hablar, ¿verdad? Todos quizás hemos sido periquitos en alguna etapa. Que de repente en la escuela mandaban a llamar a mamá, a papá. Mire, su hijo mucho habla, su hijo mucho platica. ¿Y qué decía la mamá? Cámbienlo de lugar. Lo cambiaban y empezaba a hablar otra vez, ¿verdad? Cámbienlo de lugar, y total que uno recorría todo el salón, ¿verdad? Porque a cada rato lo cambian de lugar porque mucho habla. Y está bien que uno se comunique, que uno hable, que uno haga amigos, pero usemos la lengua, la boca, para cosas buenas y no malas. Pidámosle a Dios que dejemos de ser juzgadores, porque muchas veces con la lengua juzgamos. Ay, que esa hermanita se viste así, se maquilla un montón, que este señor ahí solo anda con shorts, que ese muchacho anda con el pelo pintado, etcétera. Mire, al fin y al cabo, cada quien dará cuenta del Señor. Daremos cuenta de nuestros actos, de lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, todo vamos a dar cuenta un día de lo que hemos hablado. En una ocasión se empezó a hablar en las redes, porque en las redes se da mucho, ¿verdad? Que se empieza a hablar de un tema o de una persona y es comidilla. Es comidilla para todos hablan de ese tema, todos juzgan, todos critican. Y recuerdo que le hicieron la pregunta a este pastor y le dijeron, ¿usted qué opina de tal y tal situación de este pastor? Y este hombre, muy lleno
de sabiduría de Dios, dijo, no me compete a mí juzgarlo, ni hablar de él. Si él es un ministro del Señor, el Señor hará lo que tiene que hacer. Y yo dije, cualquier otro pastor quizás hubiera dicho, sí, miren, que no sé qué, no sé cuánto. Pero, y me dio una gran lección a mí personalmente, porque yo dije, realmente uno se vuelve juzgador muchas veces, y eso no nos compete. El Señor nos ha llamado y nos manda a amar al prójimo, a orar por aquel que está caído, no a hacerlo trizas, no. Para eso hay jueces, para eso hay un montón de jueces, están los juzgados, que son los hombres y las mujeres, ¿verdad? Que de las que se presentan las personas que han hecho delitos, que han actuado mal. Pero eso es en el ámbito terrenal. ¿Cuántas veces usted y yo hemos juzgado? Nos hemos vuelto juzgadores de alguien. El Señor no nos manda eso, sino que al contrario, nos manda a tener prudencia para hablar, prudencia para decir las cosas, incluso para corregir a alguien, ¿verdad? Debemos de tener prudencia. Hoy en día, los niños son mucho más sensibles que antes. Antes, yo recuerdo, usted decía algo o hacía algo y su papá lo regañaba y no importaba cuánta gente hubiera, todo el mundo veía. Hoy a los niños no les gusta eso, ¿saben? Si usted lo corrigió delante de muchas personas, entonces ya lo achicó. Sí. Y ya no le gusta ir a ese lugar o ver a esas personas. Entonces, ¿qué nos enseña eso? A veces debemos de tener prudencia para decir las cosas, prudencia para actuar, tener esa templanza que nos da el Espíritu Santo y no ser personas coléricas, no ser personas que hablen rápido, y escuchar, saber escuchar la buena voz del Padre. Finalizo con esto. Cualquiera, en Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí tenemos usted y yo la guía, la Biblia. Sí, es cierto, fue escrita por muchos autores, pero bajo la guía del Espíritu Santo. Un mismo Dios los guió a que escribieran lo que está escrito en él. Cuando usted viene a la iglesia, usted aprende, usted escucha consejo. Cuando usted no viene, usted se queda en casa. No fui a la iglesia un domingo, no importa. Pero viene el siguiente domingo, ¿y qué sucede?
ay, ya falta un domingo, puedo faltar otro domingo. Y así nos vamos. Y nos vamos apartando del Señor. El que escucha mis palabras es prudente. Gracias a Dios los que estamos aquí hemos tratado de ser prudentes, de tener esa templanza dada por el Espíritu y de seguir tomados de la mano del Señor. Cuando usted diga o piense, ya no voy a la iglesia, ay, es muy aburrido, ay, mucho calor, etcétera. Recuerde estas palabras y pídale a Dios que le dé prudencia para saber escuchar su palabra, su voz. Y la palabra también de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, es cierto, hay personas que por enfermedades, que por dificultades dejan de congregarse. Pero aquellos que estamos completitos, no espere a que Dios permita que le quiten su pie, que le quiten su mano, que le quiten su voz. Y decir, hoy sí voy a buscar a Dios, cuando hemos podido buscarle cuando estamos completos y sanos. Tratemos de ser prudentes en nuestro vivir diario. Evitemos ser rápidos para hablar, porque podemos causar enojo en muchas personas, podemos causar heridas, lastimar. Y cuando venga a usted un consejo, o usted dé un consejo, pídale al Señor que ese consejo sea escuchado y que sea tomado con agrado. Porque muchas veces vienen los consejos y los menospreciamos. Desechamos esos consejos. Y más adelante, 5, 4, 3 años después, vimos la consecuencia de haber tomado o no haber escuchado un consejo. Y entonces decimos, si yo hubiera escuchado aquel consejo, otra cosa hubiera pasado, otra cosa hubiera sucedido, no estuviera como estoy. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. No sé cuántos hemos sido imprudentes. Imprudentes porque nos enojamos rápido, imprudentes porque hemos hablado rápido, imprudentes porque no hemos escuchado un consejo. Y hay infinidad de maneras de ser imprudentes. Pidámosle al Señor que nos dé prudencia, que nos dé esa templanza para saber escuchar el consejo, para ser tardos para hablar y juzgar. Amén. Cierre sus ojos. Padre y buen Dios, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque creo que tú nos estás hablando. Creo que tú nos llamas, Señor, a ser diferentes, a ser hombres y mujeres que demostremos tu amor, que demostremos tu compasión. Y muchas veces en nuestro andar diario, en nuestras vidas, somos imprudentes, Padre. Somos imprudentes, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser prudentes, que nos ayudes a ser diferentes, Padre. Perdónanos si muchas veces hemos cometido errores a causa de
de ser personas efusivas, tempestivas, Señor. Ayúdanos a escuchar el consejo. Ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres de bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Exaltamos tu nombre. Te pedimos que guardes nuestro camino, que nos lleves con bien a nuestras diferentes actividades, a nuestros hogares. Padre, gracias por los que nos permitiste llegar y aprender más de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.